Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio 10, es el final de temporada, season finale de Museos, el podcast. Y ustedes no lo pueden ver porque todavía no lo subimos a YouTube, pero nos arreglamos para este episodio. Si lo están viendo en puse un YouTube, vestido. si lo están viendo en YouTube, nos van a ver elegantísimos. Elegantísimos. Me puse labial, me puse un vestido. Y aunque nosotros y el mundo sabe que estamos en pijama de la cintura para abajo y que esto es una cerveza de esas así, de las peores que uno puede comprar, está en una copa fancy as hell. Y este episodio es además el más esperado de la historia de los podcasts del mundo. El final de temporada, de la primera temporada de Museos. ¿De qué se va a tratar, Gab? Esto es mamadas gubernamentales de la cultura en México. ¡Oh, no! Esperaste a que fuera el último de la temporada para que sea el episodio en el que nos cancelan, Gab. Pues sí, para que no nos cancelaran antes. Sí, o sea, este es el episodio que Orozco no quiere que veas. Probablemente. Probablemente. El episodio que cuando vayamos a pedir trabajo en alguna situación gubernamental de museos, van a poner y van a decir, con que usted es la aplicante. Muy bien. Con Bueno, que usted si nos quiere están trabajar escuchando, en la Secretaría de Cultura. Ajá. Con que usted quiere una beca con Aculta. Muy bien, muy bien. Ni digas, güey, porque siempre... Pero bueno, si eres una persona que está en ese momento en el que puede decidir algo de nuestras vidas y va a poner este episodio, tómelo como algo de pensamiento crítico. Son librepensadores y pueden tener todo esto a su servicio cuando nos vendamos. Bueno, si Como usted si es alguien nos fueran a vender, que ¿no? trabaja en cultura en gobierno, sabrá que la mayor parte de las cosas que vamos a decir son ciertas y las habrá sufrido en carne propia. Y los sacos que encuentre se los puede poner. Se los puede poner sin problema. Entonces, Así que comenzamos con el episodio número 10, final de temporada, mamadas gubernamentales. oye, güey, no sé si podemos decir mamadas, o sea, podemos decir mamadas, claro que podemos, pero no nos va a censurar Spotify, güey. No, creo que no, o sea, a lo mucho es como que no vamos a monetizar en algún lado, pero tampoco es como que moneticemos en algún lado, entonces... Claro que monetizamos muchísimos millones, Cami, ¿de qué hablas? Ya O sea, no creo puedo que yo con los patrocinadores, o sea, de todo, en fin. nos patrocina Oroxo, nos patrocinan, ¿qué otra marca patrocinaría? Nos patrocina? Los vinos, las cervezas, claro, los hard seltzer, todo lo que estamos. Las papitas vegetales que me comí en hace como 3 episodios. Cierto. Y Zencaster, porque pues, es la plataforma en la que estamos. Muy buena, por cierto, Zencaster, patrocínanos. Muy bien. Sí, Zencaster, patrocínanos. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos Episodio allá. 10, cierre de temporada. Ahora, si no te sientes tan cómoda diciendo mamadas, ¿con qué lo podríamos sustituir? ¿Qué No, yo sí eufemismo me se te siento ocurre? muy cómoda, la verdad es que sí me siento muy cómoda. La verdad es que todo el mundo sabe que soy bien grosera. Ok. Entonces, podemos hacerlo un poquito elegante, ya que estamos elegantes, así como succiones gubernamentales. No eso sí no lo puedo decir. Pero bueno, vamos a comenzar con las succiones gubernamentales. ¿Y por dónde empezamos, Gab? Supongo que es un tema. Ay, Dios mío. Pues empecemos. Es que aquí todo va a ser contexto. Mejor ni hay que poner el audio del contexto porque Sí, todo. ya. Bueno, empecemos por, digamos, a nivel mundial hay un estándar, digamos, para los países que manejan bien la cultura, que es una cosa propuesta por la UNESCO,
que es la parte de la ONU dedicada a la promoción de la cultura, ¿no? Entonces la UNESCO dice, lo ideal para el desarrollo de la cultura de un país es que se le dedicara al menos el 1% del presupuesto total del país a cultura. O sea, al menos el 1%. ¿Cuándo en la perra vida México le ha dedicado el 1% del presupuesto a cultura? Nunca, nunca, jamás, nunca ha sucedido. Nunca, ni en sus sueños más guajiros, jamás, nunca. Pero, digo, esto ya te da un indicador de qué tan mal siempre hemos estado. Ha habido momentos más o mejores. menos en qué, digo, sé que no es el 1%, pero ¿tienes idea más o menos como qué tanto se le dedica? Como el 0.05%. O sea, Okay. y hablamos del... Ajá, es muy poquito. Es muy poco. Y pese a ello, ha habido sexenios mejores y sexenios peores. Hablemos de sexenios, digamos, por lo presidencial, porque en muchos sentidos la cultura, esta es otra de las grandes mamadas de la cultura en México, es que está centralizado. Casi todo lo que sucede en cultura en el país lo tienen los bichir. Sí lo tienen los bichir, pero está en la Ciudad de México, que es claro. también el motivo por el que yo vivo en la Ciudad de México, y pues porque en la gran mayoría de los otros estados, muchos, pues la cultura es ahí un páramo, pues, o sea, no hay nada, no hay dinero, no hay proyectos, no hay publicaciones, no hay exposiciones, no hay museos, no hay infraestructura, hay poquito teatro y 2, 3 cositas y nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, como está todo centralizado, pues normalmente hablamos o pensamos en términos de sexenios. Ha habido algunos muy tristes, muy lamentables, y algunos sin que ninguno nunca haya sido bueno, porque aquí no nos vayan a decir, es que ¿dónde estabas cuando Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz sí fue un gran promotor de la cultura, extrañamente, pero digo... Sí, y de la explotación y de muchas otras cosas, pero bueno. Sí, de una cuasi esclavitud, pero bueno, en fin, está todo centralizado, entonces se habla de sexenios, ¿no? Ok. En cada sexenio se le ha dedicado muy poquito dinero a cultura, muy poco, y luego en cada sexenio siempre ha sucedido, pues México es un país que siempre tiene crisis, ¿no? #México. Entonces, aún con el poco dinero que se le destina a la cultura en México, siempre le quitan, porque siempre hay alguna emergencia que requiere más el dinero que, ¿sabes? Que cultura. Siempre hay iniciativas de austeridad, o sea, las ha habido desde que yo tengo memoria, estamos en austeridad. Sí, y cuando piensas en austeridad es como, ¿qué es lo primero que cortas? Lo que consideras no fundamental o no básico, que es como cultura. Sí, pero esa es una de las mamadas del gobierno justamente, ¿no? Porque siempre andan diciendo que México y la cultura y, oh, qué importantes somos, porque nuestro legado cultural, porque las raíces prehispánicas, Sí. porque... ¿Cómo les mama llenarse la boca diciendo de la cultura de México? Y les encantan también este tipo de spots, ¿no? Así de que ponen, ya sabes, a los voladores de Papantla en cámara lenta y ponen el pinche Guapango Moncayo ahí de fondo. Sí, y que siempre ponen así como esta voz en off así, esto es México. Siempre. Es tu tierra. Sí. Porque son el tus grano raíces, y la maíz. tus tradiciones. Sí, el Guapango de Moncayo sí a todo lo que da la guelaguetza, así súper cabrón. Sí. Y creo que podríamos buscar esos spots y tendrán, yo sí imagino que desde hace unos 50 años hay versiones de ese spot. Güey, ahí había Con los mismos voladores. hasta comerciales de Corona, ¿te acuerdas? Que cuando había comerciales de Corona que decían la cerveza de México en el mundo, hasta esas mamadas apuntalaban en la cultura de México. Claro. Sí, pero a nadie realmente le importa. A nadie realmente le importa porque si te importara, o sea, ¿cómo uno sabe qué es lo que al gobierno le importa en ciertos aspectos? Es solamente seguir el rastro del dinero, ¿no? Si a algo no le importa el dinero, no le va a dar dinero.
Digo, si algo no le importa al gobierno, no le va a dar dinero, y si algo sí le importa que salga, pues le va a echar dinero a eso, ¿no? Entonces, eso ha sido así desde siempre, y desde siempre a los gobiernos nunca les ha importado la cultura. Pero este gobierno es especialmente malo al respecto. Este ha sido, híjole, todavía no termina el sexenio y ya todo el mundo estamos... Yo, híjole, había mucha gente cuando recién ganó López Obrador, estaban súper entusiasmados y yo cada vez veo más y más gente fastidiada y A ver, Gab, desilusionada. pero antes de ir a esas succiones, eh, Porque ya me estoy pen- politizando. pensando en lo que decías de que hay sexenios mejores que otros, ninguno le ha dado el 1%, pero sí hay algo que como que cada sexenio le mete la poca lana que le mete a proyectos muy específicos, ¿no? O sea, como que cada sexenio tiene su, no sé, su estandarte cultural, Como un proyecto bandera. como proyectos bandera, ¿no? Ujú. O sea, yo identifico mucho los gobiernos priistas que era como mucho cine y que hubo una época bien importante de cine. Sí, bueno, hubo una época súper importante como esto debe haber sido como los 70s, cuando, según yo, fue López Mateos. Es que Ujú. no me acuerdo perfectamente bien, pero bueno, algún presidente de estos años fueron los que construyeron el Tamayo, el Museo de Antropología, que le dieron forma al Museo del Palacio de Bellas Artes. Fue un solo presidente el que hizo todo esto al mismo tiempo. ¿Cuál otro? El Museo de Arte Moderno, o sea, todo esto como el corredor de Chapultepec, incluyendo la antropología, que es pues el museo más grande de México, y como la infraestructura, no infraestructura, más bien la estructura institucional de lo que entonces era Conaculta. Todo esto es Ok. herencia priista, ¿no? Quizá, bueno, a lo mejor me corrijo a mí misma. Este debe ser un gobierno que a lo mejor sí le dedicó el 1% a cultura, Ajá. con este tipo de desarrollos culturales, ¿no? Que fue como súper amplio, fue súper vistoso. Son instituciones que siguen existiendo hasta ahorita y a las que muy probablemente no les han dado mantenimiento suficiente desde entonces. Sí, Y siguen. y que en algunos casos hasta está la misma gente trabajando ahí, ¿no? Pues lo dudo porque ya se deben haber retirado, pero también crearon como este sistema de sindicatos, de plazas. Es un poco a lo que iba, que digo, si no es la misma gente así igualita, o sea, sí son de estas estructuras sindicales y cosas que terminan teniendo como su vida propia y que lo que menos termina importando es la cultura o el Uy, desarrollo. esta es otra de las grandes mamadas de la cultura en México y es una de las grandes mamadas de los sindicatos en general. La herencia de plazas. ¿Esa mamada qué? ¿Cómo chingados justificas que le vas a regalar a pasar una chamba a tu hijo? ¿Eso qué chingados? ¿Cómo es que eso se convirtió en una lucha sindical? Es una estupidez. ¿Y se da en cultura? Yo no Sí, sabía. sí, porque el sindicato de trabajadores el INBA, del INA, de trabajadores de la cultura, o sea, solo a partir del sexenio de Peña Nieto existió la Secretaría de Cultura, antes no existía. Toda la parte de cultura, todo Conaculta, INBA, INA, todos estos dependían de la Secretaría de Educación. Entonces tenían, digamos, una estructura ahí alterna un poco extraña, o sea, el Conaculta los dirigía, pero el Conaculta no existía así como en ningún papel legal, ¿no? No existía un decreto que dijera, a partir de este momento existe el Conaculta y no sé qué, está un poco como hechizo. Pero bueno, las autoridades del Conaculta eran las que dictaban las políticas culturales y todo esto durante pues todo el tiempo hasta que existió la Secretaría de Cultura. Entonces, la estructura de plazas es una réplica de la estructura de plazas de la SEP. Y Ok. como en la SEP se heredaban las plazas, también en la Secretaría de Cultura.
Y esto se traduce en que en los museos, en la actualidad, esto es un problema grandísimo. Es un problema que además no solo no se ha resuelto, solo ha empeorado un chingo. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en los museos hay plazas, pero como son heredadas, pues esas plazas ya no se pueden utilizar. O sea, esas plazas son solo las que puede quedarse la gente que está dentro del sindicato. Y lo que pasa es que estas plazas ya son muy viejas, entonces quienes heredan estas plazas ya son, o sea, ya estamos hablando de segundas generaciones de gente que está trabajando. Ya el papá ya trabajó X cantidad de años en ese museo, ya se jubiló y ya le dejó la plaza a su hijo, hija, o la vendió, porque eso es algo que también hacen un chingo. Y entonces la persona que está trabajando allí no tiene interés, no tiene preparación suficiente como para tener un puesto en una institución cultural, y entonces, aunque ganen bien, les dan puestos pues de auxiliar, de seguridad, de taquilleros, de auxiliar de montaje, y son gente a la que no le interesa esa chamba, entonces estorban mucho más que ayudan a la institución. Y luego, los curadores, los investigadores, la gente de comunicación social, inclusive los directores de los museos, no tienen plaza, cobran por honorarios, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Y esto yo lo sé porque esto yo lo sufrí en carne propia. Y luego, como están catalogados, en lugar de trabajadores, pues están catalogados como si fueran prestadores de un servicio, ¿sabes? Como si fueran un externo, porque es el único modo que encontraron de decir, bueno, te pagamos, ¿no? Pero no hay plaza, entonces déjame, te pongo como un prestador de servicios. Pues lo que pasa es que la burocracia, tanto de la SEP como de la Secretaría de Cultura, les dice, no, pero es que cada mes tienes que hacer un contrato y cada mes me tienes que entregar ¿cómo se llaman? Testigos de tu chamba. Y cada mes pues tienes que pasar por la escalera de aquí hasta arriba y luego tus pagos los tiene que aprobar el SAT o Hacienda y luego van de regreso. Y entonces, pues lo siento, tu pago no salió este mes porque pues el SAT. Y luego el siguiente mes tampoco salió tu pago y el siguiente mes tampoco salió tu pago. Y así les tienen a la gente. A mí me llegó a tocar 3 meses sin pago. Hay gente que luego ha vivido 6, 2, o sea, güey, como sea, es una perra tragedia. No, eso era antes. No, eso es ahorita. Eso sí calienta. No, pero es que, y justo creo que esto de los pagos retrasados y todo esto, ahorita que hablabas como de este nuevo gobierno, y no es como no es de anti-4T, no, o sea, como de realmente lo que ha estado pasando. Sí recuerdo que en los primeros meses de este nuevo gobierno hubo un caos bastante fuerte con los pagos de prácticamente todas las instituciones culturales. Sí. Yo tengo conocidos que dependían del INBA y de cosas así, que era como, pues hace 6 meses que no me pagan y que se quedaron esperando muchas cosas. Sí, y luego pues lo que sucedió es que hubo pandemia y los museos cerraron y entonces tuvieron el pretexto perfecto para correr un chingo de gente y ya, nunca pagarles. Bueno, yo no sé si les hayan pagado o no, lo que sí sé es que corrieron a muchísima gente, o sea, ya venían haciendo una purga de, pues como suele suceder, esta es otra de las mamadas gubernamentales de México, pero no es exclusiva de la cultura, es este tipo de purgas que suceden cuando entra una nueva administración y entonces los nuevos traen a su equipo y les vale madres, quien sea quien esté, si tiene la experiencia o no tenga la experiencia o lo que sea, los corren a todos y meten a nuevos, que tampoco importa si su curva de aprendizaje sea amplísima o si sea gente con experiencia o no, meten a nuevos y justo estaban en este proceso y estaba sucediendo, o sea, no es inmediato, o bueno, al menos en cultura no es inmediato que los corran a todos y que metan a todos nuevos, sino que va siendo un poco paulatino, entonces todavía estábamos en la colita de la gente que estaban corriendo,
cuando llegó la pandemia y entonces pues fue el pretexto perfecto para terminar de correr un chingo de gente, pues porque los museos estaban cerrados y entonces ya no eres esencial, ¿no? Entonces, a ver, haciendo un pequeño corte de lo que venimos hablando como del tipo de problemáticas que enfrentan los museos. Ajá. O sea, se asigna menos cantidad de recurso Ujú. a la que, al mínimo que podría esperarse de un país, Sí. de desarrollo cultural de un país. O sea, Estamos se le más asigna, abajo del mínimo siempre. siempre estamos más abajo del mínimo de recursos para cultura. Ahora Ujú. pensemos lo que va a museos, esa es una fracción de Sí, ese cachito exacto. pequeño. Exacto, porque tendríamos que pensar que parte de, o sea, una parte del dinero va a museos, otra va a teatros, otra va a las orquestas, otra va a los centros comunitarios, otras van a las escuelas de arte de Limba, o sea, lo que va a museos es tan solo una fracción de eso. Hablando de política y con corbata, me siento así como hasta serio y en programa, pero a ver, ¡Es la entonces, hora de opinar! sí, 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 como me siento hasta en la opinión del experto. Bien, Gabriela Mosqueda, el Dígame, mínimo. No, bueno, entonces, esa parte se les da menos del mínimo y menos de del eso mínimo. y la fracción que va para museos es todavía menor. De ahí depende cuestiones de infraestructura, contrataciones, todo de lo que hemos también platicado en otros lados, desarrollo de obra, pero también supongo que parte de, pues, desarrollo artístico de México para poder tener material para esos museos, hablando de, por ejemplo, de proyectos, becas, pues de desarrollo artístico. También, También ahí, exacto, ahí van todo lo de las becas del FONCA, ahí va, que las becas del FONCA son, hay de todo un poco, ¿no? De teatro, de investigación, de producción, de curaduría, tal cual, de arquitectura, de fotografía, de dramaturgia, etcétera. y entonces está todo eso está dentro de esa pequeñísima fracción que se le da también a los museos y a cultura. Y Ujú. luego a eso hay que sumarle que de eso que entra, mucho se va a plazas sindicalizadas, que Muchísimo. pues De son gente a la que sueldos no que le interesa esa chamba. gente que no tiene, que no, es como un trabajo que tiene heredado, muy conveniente y no, es incorrible. Y entonces esa gente es, pues yo vengo a trabajar, ponme a hacer lo que quiera. O No, sea, no, no van a trabajar, muchas veces van a meterte el pie, a hacer chisme, a o a nada. O sea, porque hay muchos a los que encima tienen una actitud pésima, porque pues ujú, es que no les interesa esa chamba. O sea, me pongo yo en el lugar de ellos, pues, pensando yo no estudié nada de arte ni de cultura ni nada, y tengo que ir todos los días a un pinche museo que no me interesa. Entonces, y tengo que pensar que pues en esta plaza tengo que trabajar 25 pinches años, o los que sean, hasta cumplir la edad de jubilación. Pues claro que son gente aburrida, busca pleitos, o sea, eso es como su única entretención, ¿sabes? Perdónenme si claro. alguien del sindicato está oyendo esto y se siente aludido, pero esa es mi experiencia. Y ahora, pensemos que, o sea, porque está todo lo de los sindicatos y todo lo que viene con eso, que es otra mamada gubernamental o bueno, del sistema, porque los sindicatos pues no son gubernamentales tal cual, pero tienen, bueno, con todo ese tema. Sí. Ahora, a eso, y digo, por cosas que también, pues, yo nunca he trabajado en un museo, pero he trabajado en otros lados que tienen que ver también con cultura, de Ujú, gobierno, ujú, ujú. y también se sumaría, fíjate, ahora yo voy a, aportar una mamada gubernamental al tema. Venga, venga. Se suma las contrataciones que no son sindicales y no son plazas de ese tipo, pero que son de confianza, de asignación directa, Ujú. eh, para la novia del delegado, Uf, uf, ¿no? sí. Entonces, voy a decir algo así al aire, ¿no? En una televisora,
Y voy a poner en una plaza de confianza a la novia de tal panista, perdón, de algún partido del que sea. Bueno, allá serán panistas y aquí son morenistas, ¿no? Sí, Eso es una réplica, eso no cambia. Sí, que es contadora pública y la pongo como directora de un área en producción de tele. Y es la administradora y está ahí. Es jefa. ¿No? Eso pasa Y pasa eso, muchísimo. y supongo que pasa en los museos, porque digo, si Claro, pasa en ciertas áreas culturales, puede pasar por acá también. pasa mucho en los museos también. O son los amigos de, ¿sabes? Del subdirector de no sé qué, de la secretaría. Entonces pone un amigo de director que, bueno, ahí hay unas cosas que son un poco más de celo profesional. Quizá el director del museo sí tenga que ser alguien con más preparación, no siempre, pero en la mayor parte de los casos. Pero ya como los coordinadores de área, ahí sí ya hay mucha gente que pues nomás están ahí porque son el amigo, el conocido, el amante, el colega de la universidad, el no sé qué. Como sucede, bueno, pero esto sucede no solo en la cultura, esto ya lo sabemos, sucede un poco en todos lados. Sucede a veces hasta en las empresas también, ¿no? Sí, pero acá es pensando en cómo pega en particular, por ejemplo, a la cultura, pero en particular a los museos, de pronto el tener, estamos muy acostumbrados en esta estructura que siempre hay una capa que son funcionarios, o sea, como que tener los administradores que no tienen que saber de museos, pero saben administrar, y Ujú. entonces tienen esos puestos y uno dice, pues es el licenciado, ¿no? Y él sabrá. Y manejan la parte política para que baje el recurso. Este, Esto es, eh, ajá, siempre. Es eh, que no ha bajado el recurso. ajá, y que este es así como slang de alguien que ha trabajado en gobierno, siempre es como de, para que baje el recurso hay que, y ahí siempre tiene que haber alguien que tiene conexiones políticas. Sí, tristemente, pero Un sí. funcionario Cierto. público que no tenga, que a lo mejor es, bueno, no sabrá de museos, no tiene idea y no le importa, pero pues es buen funcionario político y sabe bajar el recurso para la institución para la que está chambeando y venga. Sí, eso pasa muchísimo en los museos. Y entonces lo que sucede es que tienes un brazo sindicalizado que te estorba más que te ayuda y luego tienes un brazo burocrático que esto de la burocracia es otra de las muy grandes mamadas de la cultura en México, porque la burocracia, en su afán de ordenar las cosas y de tener un registro de hacia dónde va el dinero y qué se hace con él, eso no está mal, pues, porque finalmente es dinero de los impuestos. Pero lo que termina sucediendo es que hay un montón de intermediarios entre lo que quieres o puedes hacer, entre tu iniciativa de trabajo en una institución de cultura y lo que se te permite por los trámites, la burocracia, por pinches pequeñas parcelas de poder donde dices, es que yo este es mi oficio y yo lo sello y yo lo firmo y mi número de no sé qué, donde ya, o sea, ahí ya es súper difícil poder gestionar que las cosas sucedan. Entonces, lo que sucede en la realidad con todas estas cosas, al menos en los museos, es que están ahí en una especie de marasmo, no se mueven mucho, no tienen chance de tener grandes iniciativas, se ciñen a las cosas que ya existen, ¿no? Una estructura de exposiciones temporales, un cierto material con el que se puede trabajar, o sea, si tú dices, oye, ¿y qué tal que yo consigo un montón de patrocinios? Porque quiero poner una exposición, pero yo capaz soy una persona, no sé, yo capaz soy un director o directora de un museo que tiene muchas conexiones con empresarios en México, en Monterrey o donde sea, ¿no? Y a lo mejor yo puedo conseguir que me den patrocinios y a lo mejor podemos hacer una exposición sasa, así cabrona, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que tampoco Exposición puedes. Sasa. No, Yo quiero ir a una de esas. no pueden hacerlo, porque también el modo en el que se recibe dinero está burocratizado, es
dificilísimo. Hay con todo, pues hay asociaciones de amigos de museos, hay patronatos, hay donatarios, pero sigue siendo súper difícil. Y, o sea, es casi que Hacienda los persigue más si dan dinero que si no dan. Entonces, pues muchos no dan. Ok, entonces es otro problema importante, ¿no? Haciendo el recuento, uno, pues el poco recurso que realmente se asigna. Ajá. Otro, esta parte de los vicios sindicales que existen. Otro, pues la franca corrupción, ¿no? De asignación de gente que no es competente pero pues amiguismo y todo ese tipo de cosas que Ujú, no ujú. pasan en México. Nunca. Ya no. Antes sí, ya no. Ajá. Pero le sumamos ahora esta, o sea, que no es tanto falta de recurso, es incluso aunque tuvieras dinero para hacer un proyecto cultural interesante en una instancia gubernamental, hay No hay, demasiados candados sí, y no hay un mecanismo que lo haga viable. no. E inclusive hay una cosa también, esto es otra mamada gubernamental de los museos. Hay una cosa que se llaman recursos autogenerados. Ajá, O sea, pon tú lo que podrías, tú dices, pues vamos a rentar un recorrido virtual con una tablet, que la gente pague X, que se lo lleve y haga el recorrido y no sé qué. Y ese dinero que entre aquí al museo, pues lo podemos usar para arreglar los pinches baños, ¿sabes? O sea, ese son el tipo de recursos que se llaman autogenerados. Lo que a lo mejor consiguen de rentar un espacio para un cóctel muy mamador ahí en el patio del Munal, o a lo mejor lo que se consigue de la tienda del Museo de Antropología, donde va mucho gringo que compran una mascarita tolteca o lo que sea, ¿no? ajá. Esos son recursos autogenerados, pero resulta, eh, es que me da esta risa de esas mamadas, güey. Resulta que aunque estos recursos los genere el propio museo, se lo tienen que entregar a Hacienda. Hacienda tiene que fiscalizar de dónde vino, si machan los números y tal, y luego, si así lo considera correcto, puede ser que les asigne ese recurso a ellos mismos o que Hacienda diga, no, este recurso me lo voy a quedar yo. Y entonces la realidad es que la gente dice, ¿para qué chingados me voy a esforzar yo en tener una iniciativa de rentar cualquier cosa si de todos modos este pendejo dinero no me lo van a dar a mí? O sea, el trabajo que me cueste poner un vigilante, ¿sabes? Desarrollar esto, con buscar una empresa, tener un servidor, o sea, eso no va a generar para mí nada. Se lo van a dar a Hacienda y Hacienda, ay, a ver si me lo regresa. Puede ser que sí, como también en la realidad sucede, es que no se los regresan, no se los asignan de vuelta. Wow. Entiendo, y es que, o sea, sí hay una parte de mí que entiendo el por qué es necesario tener ese tipo de regulación. Según Eh, alguien me contó, es que hubo una época en la que, pues, bueno, en las épocas priistas no es algo que me haya tocado a mí ver. Sí había directores de museos que sí se iban en plan, me voy a ir a Europa porque tengo que ir a estudiar los murales florentinos. Y se pagaban viajes con, ¿sabes?, con dinero del erario y se daban una vida de así, de no mamar, ¿no? Entonces empezó a haber mucho problema con eso, pues obviamente, pues corrupción, ¿no? Entonces empezaron a poner candados, 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 candados al punto del absurdo. Entonces ahora ya no se puede hacer nada, ya nada, ni aunque tengas oye, me sacan estos 100 pesos del boletaje, ni madres, se entrega toda Hacienda. sí, y es que, vaya, si estás tú como museo, que es un bien público, porque es un museo del Estado, Ujú. y lo estás usando para generar recursos, eh, el Estado de algún modo tiene que decir, ok, esto que se está generando, ver que sea legal y que no vayas a hacer por ahí un chanchullo, porque pues las cosas es que hay que ser transparentes. Ujú. Ahora, en teoría suena bien, La realidad es que es pero muy inoperante.
la realidad es que es una maraña ahí burocrática que hace que no ocurra nada. Exacto. Es que te detiene cualquier cosa que tú quisieras hacer. Y ya, y la gente luego ya también dice, bueno, mira, pues yo estoy aquí en esta chamba, yo ahorita soy el director del museo, pues yo voy a hacer lo que del día a día puedo resolver del museo con lo que tengo. Y automáticamente se descartan iniciativas de lo que sea. Como, ¿para qué me voy yo a meter en el pedo de tener que ir a negociar con la Secretaría de Cultura, a ver si me dejan, que si yo pongo una aplicación, que si yo pongo no sé qué? Mejor aquí que lo haga la gente de servicio social, a Ajá. los que tampoco les vamos a pagar. Y pues con lo que salga ahí tenemos, ¿no? Entonces casi que es una maravilla que haya lo que hay, ¿sabes? Que es un poco lo que platicábamos el otro día con lo de los recursos, los museos digitales, que es como, bueno, pues pongo al becario y que abra carpetas, con fotos Ajá. y las subimos a un drive y ese es nuestro museo digital, güey, porque es lo que no me genera bronca porque a este güey no le voy a pagar y va a usar la cámara de su teléfono. Güey, tú lo dices en broma, no sé si lo dijiste en broma, pero eso sí lo he visto, güey, lo he visto. No te, no te Yo estaba burles, exagerando, güey. pero No, eso sí. es real, eso sucede. Wow. Pero, a ver, y estoy balbuceando porque me parece así como, pero ocurre. Y están todas estas trabas, supongo que hay mucho más mamadas gubernamentales, Muchas. pero creo que Yo digo que podríamos podríamos hacer estar un episodio de 6 horas aquí, de horas y todas horas. mis quejas que Pero a ver, tengo. solo con estas creo que podemos tener un escenario interesante. Igual y después para el cierre de temporada 2 tendremos otro de mamadas gubernamentales, pero Va. teniendo todo este panorama, Es que de todos modos, Cami sí está sentado súper así como señor de programa de totalmente, opinión político de la noche. Gaby, yo estoy en mi papel de analista, tengo corbata, Sí. playera manga corta, como Godín, una copa, estoy en mi papel. O sea, Pero a ver, ibas a decir, entonces, perdón, te eh, interrumpí. ya que tenemos este escenario socioeconómico muy bien planteado, eh, de todos modos ocurren cosas interesantes, a veces, en algunos lugares. Sí, a veces. O sea, sí hay, vaya, y si me permites y sigo en mi papel acá, mamerto, pero si me permites la imagen poética, sí crecen rosas entre esos escombros de corrupción y de mamada gubernamental. ¿Cómo es que puede existir también algunos de estos proyectos o que nos puedas platicar algo de cosas que hayas visto que digas, wow, con todo esto, qué chingón que se armó, a Mm, pesar de, sí, sí como las hay. estos Sí las hay. contracorriente, vas contracorriente y que digas, wow. Por ejemplo, bueno, aquí quizá a lo mejor valdría la pena mencionar, esto es algo que mucha gente también identificará como una mamada gubernamental de la cultura en México, la madre de la estela de luz, ¿no? La estela de luz sí fue una cosa exorbitante, pero abajo de la estela de luz ahí todavía existe una cosa que se llama Centro de Cultura Digital, que también depende de la Secretaría de Cultura y que con el poco dinero que tienen, sí hacen cosas verdaderamente, o las hicieron durante mucho tiempo vanguardistas, ¿no? Ahí la cosa es que yo más bien ubico que la persona que lo dirigió durante mucho tiempo, una mujer que se llamaba Grace Quintanilla, Ujú. tenía muy clara la vocación del recinto, tenía muy claras las posibilidades o sea, para lo que le alcanzaba el presupuesto, y se enfocaba muy claramente en hacer su chamba bien. Entonces hicieron las cosas bien durante bastante tiempo hasta que tristemente se murió ella. Wow. Yo justo ahorita que lo mencionas, hace unos años fui a es museo, a ese centro, Pues es un centro de cultura. Ujú.
y me impresionó lo que vi. De hecho, de lo que me gustó mucho, y la memoria me puede traicionar, pero era una exposición de eh, estos tótems de la cultura inuit, Ujú, hechos por niños en México ujú. que estuvieron teniendo justo por acercamientos digitales y fue como todo un taller digital. Eso te estoy hablando 2016. Sí, entonces debe haber sido Grace Quintanilla la que... Hicieron todo un acercamiento pedagógico, pero y de tener y de comunicación entre niños de aquí y niños de culturas esquimales, Ujú, ujú. para hacer una exposición de tótems que fabricaron los niños aquí en el contexto mexicano. Fue una cosa bien interesante y que yo salí de ahí como bastante impresionado, no por la estela de luz, sino por lo que vi abajo y por este tipo de proyectos que vi bien interesantes, sí es cierto. En teoría, yo la verdad no estoy segura de que solo la estela de luz haya costado lo que costó, sino que creo que es el precio también de la... Porque, bueno, para quien no conoce el sitio, es todo como Un- subterráneo, es un centro de cultura, pero está todo subterráneo y lo único que ves en la superficie es sobre la Paseo de la suavicrema. Reforma es la suavicrema. Entonces, según yo, es el costo de todo. No estoy segura que sea solo el costo de la estela de luz. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero también es una cantidad de dinero impresionante, pero es un sitio que funcionaba como que tenía esta cosa que tú dices, era sorprendente, era muy, o sea, sí era una cosa como muy de llamar la atención lo que hacían, ¿no? Ahora no sé cómo esté, la verdad, no tengo idea, hace mucho que no voy, desde quizá un poquito, un año antes de la pandemia, o sea, unos 2 años, este, y no sé quién lo dirige, pero pues como todas las instituciones de cultura ahora están, pero limitadísimas en presupuesto. Y esta es otra cosa que es importante, yo creo que mencionar. Hay un texto que me gustaba, en su momento compartí mucho, me parece que la autora es Adriana Malvido, pero quizá me equivoco, era una columnista del Universal, donde te decía, a ver, cuando tú le quitas dinero a cultura, ya ahorita ya hablamos de qué porcentaje del presupuesto es realmente lo que recibe cultura en México y lo que debería, ¿no? Pero cuando tú le quitas dinero a cultura, no es como que con eso voy a construir 20 hospitales con el dinero que yo le quite a cultura. No es como que voy a pagar la deuda de Pemex con el dinero que le quites a cultura. No vas a hacer Mm, una gran diferencia a donde sea que lo mandes. A donde sea que lo mandes, es muy probablemente que se pierda en el abismo de los presupuestos, ¿sabes? O sea, son como centavos, pues, para lo que requieren, o sea, el dinero que se mueve, por ejemplo, en salud, el dinero que se mueve pues ahora en programas sociales, el dinero que se mueve en Pemex, es millones de veces más grande que lo que recibe cultura en un año completo, ¿sabes? Entonces, si tú le quitas a cultura, no es que, o sea, es un acto, esto es lo que decía el texto, es un acto político, no es una decisión económica, porque lo que vas a ganar quitando la cultura es mínimo, no puedes hacer gran cosa con eso. Pero si se lo quitas, sí estás dando una señal muy importante a un gremio, ¿no? Y entonces, digo, todos los presidentes eventualmente le quitan dinero a cultura, pero nunca se les había quitado tanto como este gobierno, sobre todo justificado con los temas de pandemia, ¿no? Que no digo que no sea una justificación adecuada. Lo que digo es, hay muchas otras cosas a las que no se les quita nada de dinero, que tienen mucho más y que se elige quitárselo a cultura. Y que por otro lado, de el dinero que hay en cultura, por hablar, por ejemplo, del sexenio anterior y ahorita que hablábamos de la estela de luz, luego es como, ok, hay poquito y va a eso. Eso es otra cosa. Como que la selección de los proyectos también sería todo un tema, ¿no? Eso es otra cosa que justo estaba yo leyendo. Hoy justamente estuve leyendo unos textos donde decían, ¿cuál es la situación de los museos?
Bueno, uno justamente hablaba de lo que los museos habían podido hacer para lo digital y qué tan atrasados estaban. Estaba devastador, ¿no? Ese texto era tristísimo. Pero había otro donde decía, bueno, hay unos museos, sobre todo estos museos, bueno, ya lo habíamos hablado un poco en el capítulo del Oroxo, donde el gran proyecto de este gobierno es una cosa dentro del bosque de Chapultepec, como otro museo de arte contemporáneo, dirigido por Gabriel Orozco, bueno, dirigido el proyecto, no sé si el museo al final, pero el proyecto dirigido por Gabriel Orozco, una madre que se llama Bodega Nacional, donde quieren meter todos los cuadros en los museos que no están abiertos, o sea, los museos tienen un acervo muy amplio, no normalmente está todo expuesto al público. Entonces, la idea, según entiendo por algún comunicado que leí de la Secretaría de Cultura, es hacer una madre que se llame Bodega Nacional y ahí poner todos los cuadros que están en otras bodegas, no para que la gente los visite así como al público, sino porque eso sería otro museo, sino como para que investigadores los puedan consultar y todo eso. Y dices, pero ya los tienes en unas bodegas, o sea, ¿para qué los vas a mover a otra bodega? ¿Por qué no estás dándole dinero a un museo que los tiene, ¿sabes? No les estás dando dinero a ellos para que funcione su museo con su bodega, ni tampoco pero sí vas a invertir en otra bodega. Pero sí vas a invertir en otra bodega, que es como súper absurdo. Entonces, es casi como si quisieras centralizar las cosas. Casi, como si quisieras tener el control de todos los acervos de los museos, ¿no? Sí, casi como si quisieras centralizar lo que pasa de cultura y lo poquito que ocurre, ¿no? Ajá. Y entonces, uno pensaría, pero pensaría mal igual. ¿Quién sabe? Pero uno podría pensar muy mal. Pero entonces lo que pasa es que de todo del poco dinero que hay para cultura, del dinero ya recortado para cultura para este año y para el año que entra, una tercera parte está dedicada a ese proyecto mamador que todo el mundo dice, güey, no se necesita. No se necesita una bodega, no se necesita otra madre de arte contemporáneo. Ahí un poco que ni siquiera queda claro qué es lo que va a hacer o por qué es esto que está dirigiendo Gabriel Orozco. No hace falta, además, en una zona donde hay otros museos de arte contemporáneo que ya existen, que ya tienen problemas presupuestales, que ya tienen sindicalizados que, ¿sabes?, que heredaron la plaza, que ya tienen la burocracia con la que existen, que ya tienen personal al que no le pagan por meses. O sea, todos estos problemas de los que hablamos no se han resuelto y no tienen intención de resolverlo, y el dinero y mucho del dinero de cultura lo están echando a este proyecto de Chapultepec. Y por otro lado tienes estas convocatorias de ilustración de los libros de texto, ¿no? Para... que lo hagan gratis. Es como, güey, a ver, ¿quieres que te ilustren gratis los libros de texto? Pero vamos a financiar una bodega. Ajá. Estas lógicas sí son pues, o sea, no lógicas. No sé cómo decirlo. No tienen un criterio de beneficio del gremio. Tienen un criterio político. Y seguro sí tienen un criterio de beneficio para cierto núcleo de personas en particular que tienen un proyecto específico y que están en los lugares adecuados. Sí, eso sí. Y es una definición más de corrupción, ¿no? Sí, exacto. Y este capítulo ya me entristeció, güey. Yo me quería reír, pero... Creo que desde que empezamos tú ya estabas haciendo corajes, pero ay, sí. Dentro de todo, a mí lo que me da, y que creo que es algo que nos daría para la siguiente temporada de Museos, es también ver toda esta maraña de cosas que dificultan, no por justificar o por decir, qué bueno que existe todos estos topes y problemas, pero también creo que han generado, a partir de la necesidad, porque bueno, la necesidad es la madre de muchas creaciones y de la creatividad,
han generado espacios alternativos, espacios y propuestas que no dependen del gobierno, que han estado moviendo cosas en cultura. Eso está chido, eso existe y eso vale la pena, sí, Y, dedicarle un espacio. y creo que con esa nota de esperanza podríamos incluso arrancar la siguiente temporada, no sé. Pero No lo bueno, Gab, sabemos cómo estará la siguiente temporada, es todo un misterio, Cami. es un misterio, seguiré usando corbata, no lo sabemos, es todo. Lo que sí es que esperen la siguiente temporada, traemos ahí pensadas algunas cosas interesantes, algunos cambios también para hacer el podcast un poquito más, Estamos pues pensando, ¿lo cuento o todavía no? Que a lo mejor podamos tener invitados. sí, 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 justo eso. Estamos pensando hacer algunas cositas un poquito diferentes, como invitar a algunas, celebridades del mundo. No quiero decir nombres, pero empieza con Avelina. Perdón, no me voy a adelantar. Miren, estén pendientes, estén pendientes. Ya te dijo que sí, ya hablaste con ella, güey. Les espero que estén al pendiente de la siguiente temporada. Antes de irnos, 3 cosas para, iba a decir para consumir las mamadas gubernamentales. Bueno, tres puntos para tomar en cuenta de todas estas cosas gubernamentales. ¿Ya? Oh, ay, espera, deja respiro. Em, Sí, tres, o incluso, perdón, porque también es, o sea, como para ver este punto, pero también para cuando vayas a un museo que sabes que depende totalmente del gobierno, para tomar en cuenta esto, para agarrarlo de contexto, no sé. bueno, en mi experiencia, hay que considerar que mucha de la gente que trabaja en los museos le pagan muy mal. Entonces, trata de ser amable con la gente que te atiende en un museo. Muchas veces puede ser que, no sé, los custodios de las salas no sean los más amables, yo qué sé, pero yo sugeriría, esto no es una indicación, obviamente, todo el mundo debería hacer su trabajo del mejor modo posible, pero consideremos que son gente que vive en la precariedad, que yo lo he vivido, yo viví en la precariedad, tristemente. Y no es chido, no es chido. Entonces, seamos amables con ellos. Eso es uno. El otro es que, no sé, yo no sé bien, pero yo creo que deberíamos considerar, encontrar un camino. Es que yo no sé cuál sea ese camino, fíjate, como para meter presión. O sea, ya lo hace la gente que se ve directamente afectada, pero yo siento que a lo mejor no es un gremio tan grande, o sea, el mismo tipo de trabajo implica que no sea un gremio tan grande porque es un trabajo muy especializado. Ujú. Entonces, muchas veces no tienen resonancia estas cosas, la gente que se manifiesta porque ya les paguen, este, yo siento que deberíamos tener un poco más de atención con esto y tratar de apoyar más a la gente que está intentando cambiar ciertas cosas de esta cultura horrible laboral es que voy a decir cultura de nuevo, pero bueno, de esta dinámica horrible de la cultura en México. Entonces, yo creo que sería muy bueno que pudiéramos apoyar eso. Cuando yo tengo chance lo hago, tampoco es que uno pueda hacer demasiado, ¿no? Pero, o sea, por eso te digo que no sé cuál sea el mecanismo adecuado, que haría falta darle una pensadilla. Y eso como segundo punto. Y como tercero, no sé, poner quizá un poco más de atención, o sea, en cuáles son los tipos de propuestas que ciertos gobiernos ponen en la mesa cuando vienen las elecciones, ¿no? O sea, esto muy específico para la gente del gremio de cultura, que pues son quienes luego estamos directamente afectados, ¿no?
porque mucho se dice y mucho no se dice, pero ya uno sabe leer entre líneas, ¿no? O sea, hay gente que simplemente votó con entusiasmo sin nunca pensar ni analizar el perfil de la persona que se quedó en la Secretaría de Cultura, ni revisar bien las iniciativas, ni tener como, no sé, una conciencia. Entiendo que los votos luego no vienen así, ¿sabes? Entiendo que los votos luego vienen como por otro tipo de decisiones. Pero en un país donde está tan centralizado la cultura en lo gubernamental, sí hay mucho peso en este tipo de decisiones. En fin, ya, dejo de politizar por ahora. Sí, este último punto creo que es interesante. Es que sí, es uno intentando no ser, no politizar demasiado, porque esto no se trata tal cual como de entrar a esos términos necesariamente, pero pensar en quién está como en estas comisiones de cultura, y que pues, sus credenciales son más de strippers o ese tipo de cosas, ¿no? Y que están tomando decisiones que impactan a la cultura. Por decir un caso, ¿cómo Pero se llama este sabes cuate? que al Sergio Mayer, final, ¿no? Sergio Mayer, al final resulta que Sergio Mayer no estaba tan mal como otros, pero bueno, o sea, no, no podemos No, hablarlo. pero es que como otros que el punto es, debe haber alguien muy capacitado para tomar para estar en ese tipo de puestos. Debe haber alguien que sí tenga los intereses adecuados y el corazón en el lugar, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. No sé, no sé, por eso pensaba como que en estas cosas de la política, que se pierde en la política y uno dice, chanfle. Sí, y a veces Y uno no por, solo puede ventilar, ¿sabes? O sea, como ventilar, sí, pues no exhibir, sino respirar, porque el margen de maniobra es muy estrecho. sí, y cuando incluso dices, bueno, pues es que a fin de cuentas Sergio Mayer, pues no estaba tan mal, porque, pues no, Qué triste, ¿no? así estamos. ¿Me explico? Sí. Y si llegamos a ese punto, sí es como que esperemos la segunda temporada para tener un rayo de esperanza, porque también si quieren apoyar proyectos culturales interesantes, hay un proyecto de difusión cultural bien interesante que se llama De Museos y que pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Y cuáles son, Gab? Ese dinero no va a ir a los sindicatos que heredan plazas. Y lo pueden encontrar en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX en Twitter, y la página es de museos.mx. Estamos cerrando esta temporada, vamos a ir un ratito, pero pues sí, compartan, chequen en sus plataformas de podcast favoritas cuando regresemos. Y en esta época que no estemos saliendo con podcast nuevo, sí vamos a estar, creo que ya vamos a empezar a estar en YouTube y vamos a estar subiendo por si solo conocen nuestras voces y se han perdido la magia De la de lo televisión. audiovisual, de todos los gestos y lo fotogénica que es Gaby de Gab y lo mucho que brilla la luz en mi calva. Yo no soy fotogénica, güey, siempre Nos salgo podrán mal. ver. Nos podrán ver en YouTube tal vez más adelante. Y bueno, pues sí, también que compartan este tipo de contenido, pues a nosotros, pues nos da mucho gusto que nos escuchen, la verdad. Tampoco es como que queramos tener nuestra beca del Fonca o tener nuestra plaza Sí, yo heredada o algo sí. así, Ah. aparte, pues. No, no se crean. Si llegaron hasta acá y han escuchado todos los episodios, muchas gracias por prestarnos sus oídos durante, pues, yo creo que al menos 10 horas, ¿no? De ¿Sí? ca- y y si tienen chance, si les parece que este es un proyecto interesante que a alguien le puede interesar, compártanlo con sus contactos, compártanlo en sus redes y ya estaremos pronto de vuelta. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente temporada, Gab. Cami, nos vemos en la siguiente temporada.
Sale. Muchas gracias a todos por escuchar y pues hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.